Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, tutora, Jennifer del Río. Mi nombre es Diego Alejandro Cárdenas Ospina, estudiante de la maestría en Educación Intercultural. A continuación les voy a presentar mi propuesta de proyecto pedagógico de aula con enfoque intercultural, la cual se viene desarrollando a lo largo pues, del curso, del seminario. Pues, para empezar, acá está la tabla de contenido en el cual tenemos la introducción, el título de la estrategia, el contexto, la población identificada, la problemática identificada, la justificación, el marco teórico, los objetivos, la metodología, los modelos de enseñanza y aprendizaje, momentos metodológicos, estrategias pedagógicas interculturales en la Maloca, impactos, recomendaciones, conclusiones y referencias bibliográficas. La introducción. Yo quisiera como iniciar con una cita de la profesora Catherine Walsh que nos dice así: la construcción de sociedades interculturales sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. Pero la interculturalidad no va a venir hacia nosotros. Nosotros, todos, tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Y es importante esta cita de la profesora, ya que pues, nos ubica en el contexto en el que emerge la educación intercultural, en un momento en el que es necesario reivindicar los saberes ancestrales de los pueblos indígenas que hoy pues, todavía existen y conviven en nuestro país, y que de alguna manera nos invita a pensarnos estos procesos de interculturalidad, digamos, desde nuestros contextos, desde nuestros territorios, para así construir ese mundo que hoy muchos y muchas soñamos, un mundo diverso, plural, en donde no existan discriminación y exclusiones, en donde se viva la igualdad, la democracia, la justicia, un mundo, digamos, diferente al que conocemos hoy. Por eso es importante esta cita y yo creo que ese trabajo se ubica desde allí, desde ese posicionamiento también político frente a lo que es la educación y una crítica al sistema educativo como tal. En ese sentido, la propuesta pedagógica de aula se ubica en el marco de mi contexto pues, laboral, que es la institución educativa rural andino, en el cual pues lo que se busca es comenzar a incentivar actividades o digamos por lo menos desde mi área, las ciencias sociales, introducir digamos el enfoque intercultural dentro de las clases, y para ello propongo la construcción de una maloca como espacio de pensamiento y de conocimiento tradicional. Digamos que es importante a la hora de poder desarrollar este tipo de experiencias, porque es importante que los pueblos ganen, digamos, espacios dentro de la escuela de manera simbólica en los cuales se construye pues, el conocimiento. Entonces, esa es, digamos, la intención de este proyecto. El título de la propuesta lo llamo así: La Maloca, un ambiente educativo intercultural que fortalece la práctica, la práctica pedagógica y la transformación curricular del área de ciencias sociales del IER andino. Contexto. El IER andino pues, se encuentra localizado en el corregimiento del Mecaya, a orillas del río Caquetá, en la zona rural del municipio de Leguízamo, Putumayo. Atiende a estudiantes con diversos orígenes étnicos, principalmente de la etnia coreguaje, por tanto requiere implementar estrategias educativas con enfoque intercultural. Acá el colegio, la institución educativa, es la única, digamos, del sector que tiene hasta la educación media, hasta 11, por cuanto llegan aquí de manera interna, digamos, los muchachos viven aquí dentro del colegio como internado, y que provienen de diferentes comunidades pues, del sector, y que la mayoría pues son de grupos étnicos, pero también pues aquí participan estudiantes de comunidades campesinas. Por tanto se vive una dinámica, digamos, que se presencia pues muchos diversos grupos étnicos, culturales. Una característica de la institución es que es una institución, digamos, que se constituye como de población mayoritaria, es decir, que no es una institución etnoeducativa, sino una institución como decir, formal, normal, digamos, que se fundamenta en los parámetros del Ministerio de Educación Nacional y por tanto no ha incluido el enfoque intercultural dentro de su proyecto educativo institucional y que, digamos, por el contexto lo demanda. Población identificada. Pues la propuesta va dirigida a los estudiantes de los grados 10 y 11 del IER andino, docentes y comunidad coreguaje, digamos, principalmente lo focalizo allí, pero pues la idea es que se pueda replicar también
en los diferentes grupos, cursos de la institución. La problemática identificada es la falta de reconocimiento de la diversidad étnica en el líder andino, digamos, como lo mencionaba anteriormente, no son reconocidos los diferentes grupos, ni siquiera son mencionados dentro de su PI, por tanto, esa es la problemática principal, pero en ella se incluye diferentes aspectos como la pérdida de la identidad cultural de los estudiantes indígenas, principalmente coreguaje, que son los que mayor presencia tienen porque es el territorio ancestral de ellos, la falta de espacios y prácticas educativas interculturales, o sea, no hay en este momento ninguna práctica intercultural, la falta de formación docente en educación intercultural, porque también pues evidencia que los profes o sea, no sabemos cómo abordarse el tema de esa diferencia cultural, la falta de la participación de las comunidades indígenas, especialmente coreguaje, pues digamos no participan dentro de los estatutos, dentro de los procedimientos administrativos y demás de la institución, y finalmente pues la necesidad de transformar pedagógicamente la institución. La justificación, pues para los pueblos indígenas amazónicos el impacto de la colonización ha sido particularmente devastador, lo que ha puesto en peligro de supervivencia física y cultural. En este contexto, la implementación de la educación intercultural en Colombia es esencial para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y para promover su participación activa en la sociedad. En este sentido, por ese contexto histórico en el cual los pueblos amazónicos han vivido, digamos, han sido diezmados por las diferentes bonanzas económicas que han surtido aquí, pero también incluso por la injerencia de la iglesia y demás, digamos, y ese abandono estatal, hace que la institución educativa tenga o debe tener un compromiso por fortalecer sus identidades culturales, reconocerlos como pueblos étnicos diferentes, y entonces pues necesita implementar estas herramientas. Además que la jurisprudencia pues en Colombia, la constitución y demás leyes que allí están, pues lo determina y debería garantizarse. Entonces, en este sentido, la institución debería implementar estas estrategias, uno, porque tiene la responsabilidad legal, como le decía, hay un marco legal que es necesario que las instituciones educativas puedan seguir, eh, puedan seguir implementar, digamos, este marco de los derechos. Dos, el IDE andino debe incluir en el currículo escolar conocimientos, valores y prácticas de la cultura coreguaje, es decir, dentro de su PI, dentro de su malla curricular, dentro de su plan de estudios, debería estar los conocimientos y demás prácticas de los pueblos. Tres, porque la creación de la Maloca como ambiente educativo es una de las herramientas fundamentales para promover la educación intercultural. Es acá el punto pues, central de la estrategia, porque yo considero que si no hay espacios propios, si no se ganan esos lugares simbólicos dentro de la institución educativa, pues es muy difícil hablar de estos conocimientos y de estas prácticas culturales de los pueblos. Entonces, en la medida que exista estos espacios simbólicos, ¿sí? Estos espacios que son cotidianos también en las comunidades, pues se puede hablar de sus conocimientos y de una educación intercultural. Cuatro, porque la institución puede fortalecer los lazos con la comunidad coreguaje y promover una educación más inclusiva y participativa para todos sus estudiantes. Es decir, o sea, poder establecer la maloca y herramientas interculturales, pues fortalecería la relación con las comunidades. Y por último, el IER andino puede servir como un ejemplo para las otras instituciones, porque digamos aquí es como estas características, es lo que se ve de manera general en todas las instituciones de acá del municipio, que no tienen estos enfoques interculturales, entonces puede ser asimismo un ejemplo para las demás. El marco teórico que lo fundamenta, pues principalmente es la teoría decolonial, ¿sí? Es decir, yo me suscribo desde estas teorías decoloniales en cuanto pues podemos hacer una crítica, digamos, a lo que es el sistema educativo, tiene su origen, digamos, colonial y eurocéntrico, y por cuanto es importante, digamos, cómo comenzar a vislumbrar esas formas de una educación intercultural que reconozca esas múltiples formas del conocer y del saber que tienen los pueblos. Lo otro es la educación intercultural, digamos, todos los fundamentos y conceptualizaciones que se han venido desarrollando en el marco de la educación intercultural, pero esa educación intercultural crítica que nos hablan desde la teoría del colonial, ¿sí? También la educación popular, digamos, como corriente de pensamiento que se dio en el marco pues, de la lucha social y que propone o que le carga un sentido político a la educación y por tanto está del lado, digamos, de los excluidos, de esos sectores sociales que siempre han sido marginados y por cuanto metodologías participativas que promuevan, digamos, su empoderamiento social.
Sí, la otra es pues, la educación propia de los pueblos indígenas, pues porque también vienen desarrollando, digamos, conceptos e ideas muy importantes educativas que permitan, digamos, involucrar esos conocimientos que tienen las comunidades. El objetivo general entonces de la estrategia es implementar el enfoque intercultural a la asignatura de Ciencias Sociales de los grados 10 y 11 del IRE andino mediante un proyecto de aula que incluya la Maloca como ambiente educativo para la enseñanza de la cultura coreguaje. Objetivos específicos. Implementar actividades pedagógicas que integren el diálogo intercultural y las prácticas ancestrales como componente fundamental en el currículo de Ciencias Sociales para los grados 10 y 11 del IERE andino. 2. Establecer la Maloca como un espacio físico y simbólico para la realización de prácticas educativas interculturales, promoviendo la participación activa de los estudiantes, docentes y representantes de la comunidad coreguaje. 3. Fortalecer la relación del IRE andino y la comunidad coreguaje, facilitando la participación activa de los representantes de la comunidad en el diseño y ejecución de actividades educativas, contribuyendo a la construcción de un currículo intercultural. La metodología, pues yo me fundamento en el modelo inductivo intercultural expuesto por Silva, en el cual se explica que es un método en el cual busca generar aprendizajes significativos mediante las actividades sociales y culturales que son, digamos, cotidianas, ¿cierto? La idea es encontrar esos elementos cotidianos de sus prácticas, de su relacionamiento incluso con el territorio y social, pues buscar allí, digamos, las actividades pedagógicas que podrían estar dentro de los procesos, digamos, escolares y que se darían y se desarrollarían, digamos, en el marco de la Maloca. Digamos, desde allí se fundamentaría la metodología desde las prácticas cotidianas de los pueblos. Dentro de los modelos de enseñanza pues, que se desarrollan aquí, pues evidentemente es un modelo participativo y experiencial, lo que se busca es la participación de todos los actores y también de que se vivan las experiencias, ¿cierto? Digamos como bailes, cantos y demás que más adelante describo, pero es, digamos, de manera experiencial. También es constructivista y colaborativo, pues en el marco que busca generar aprendizajes significativos y que busca también propende por generar aprendizajes o trabajos colaborativos que permita ese trabajo, digamos, entre el grupo, pero también en relación con su entorno y con su entorno social y cultural. También está pues basado en proyectos porque la idea es que cada una de las actividades que se desarrollen allí, digamos por ejemplo cantos o historia o las diferentes actividades digamos sociales que desarrolla el pueblo y que pueden ser instrumentos pedagógicos, pues puedan ser motivos de investigación, es decir, que los estudiantes vayan investigando sobre esas prácticas culturales del pueblo coreguaje en especial. Los momentos metodológicos pues sería primero una jornada de socialización en el cual pues explique a toda la comunidad educativa, incluyendo pues la comunidad coleguaje, estudiantes y demás, sobre esta propuesta de este proyecto de aula. Eh, dos, sería un talleres de sensibilización intercultural, es decir, más ejercicios como expositivos y de diálogo, en el cual pues comencemos a darle significado a diferentes conceptos como interculturalidad, diversidad cultural, respeto a las diferencias, diálogo intercultural, entre otros. Sí, el tercer momento sería ya la construcción de la minga, o sea, una minga para la construcción de la maloca, lo denomino así, que sería ya la construcción como tal de la maloca, en el cual pues se requiere de la participación de todos los actores aquí involucrados. Y ya el último momento sería la implementación de las estrategias pedagógicas interculturales, es decir, una vez ya construido la maloca y el conocimiento que haya de allí, pues ya se comienza a definir qué actividades pedagógicas comenzamos a desarrollar en el marco de la cultura coreguaje. Por ejemplo, el tema de medicina tradicional, por ejemplo, el tema de bailes, por ejemplo, trajes tradicionales, gastronomía, en fin, de múltiples y caso, incluso diría yo infinitas posibilidades de trabajar dentro del espacio de la maloca. Digamos, dentro de las estrategias pedagógicas, pues evidentemente está el diálogo de saberes, todo está mediado por el diálogo de saberes como fundamento de la educación intercultural, es decir, que vamos a buscar todo el tiempo la participación de autoridades indígenas y demás, junto con los estudiantes, profesores, para definir esos conceptos y construir esos conocimientos interculturales, digamos, que se dan solo mediante pues, el diálogo. El uso de la lengua indígena en la enseñanza, es decir, también comenzar a reconocer ese idioma propio que tienen los muchachos y que son su lengua materna y que incluso se les dificulta a ellos hablar el español, entonces comenzar a reconocer ese idioma y ser aprendido tanto por ellos mismos en su escritura gramatical, pero también de nosotros los docentes que no conocemos de su lengua. También habrán proyectos de investigación intercultural, como lo mencionaba yo anteriormente, que tiene que ver con el ejercicio de la historia, la cosmovisión y las diferentes prácticas que requieren de investigación.
o sea, la idea es buscar que dentro de la Maloca se hagan celebraciones y festividades y rituales, es decir, desde allí buscar esos momentos que son importantes para la comunidad y que se puedan, digamos, también ser reproducidos dentro del espacio de la Maloca. También tenemos pues lo que es las diferentes estrategias que son cantos, música tradicional, bailes tradicionales, medicina tradicional, narrativas y leyendas, encuentros con sabios y líderes indígenas. La idea es que participen las diferentes autoridades allí con sus historias y demás, y hay un encuentro entre ellos. No solo digamos, o sea, no solo una persona, sino que puede haber ese diálogo entre las diferentes comunidades y entre los diferentes sabedores y demás, que puede ser un espacio muy, muy importante para los estudiantes y para toda pues, la comunidad educativa. Los impactos que se buscarían con esta estrategia pues, sería el fortalecimiento, uno, de la identidad cultural de los estudiantes, dos, la transformación pedagógica en la institución, tres, fomentar ese diálogo de saberes entre la comunidad educativa y la comunidad coreguaje, o sea, promover esos diálogos todo el tiempo, y el impacto, digamos, en cuanto a la participación de la comunidad coreguaje en los asuntos educativos. Las recomendaciones para elaborar pues, los proyectos educativos interculturales es evidentemente necesita un diálogo permanente, una conexión con la comunidad, ¿sí? Incorporando pues todos sus pensamientos, sus prácticas y conocimientos. También pues tiene que haber ejercicios de investigación cultural, es decir, todo lo que ellos saben y hacen y poder nosotros sistematizar de alguna manera y poder que sea elementos de enseñanza, ¿cierto? Contenidos temáticos. Tiene que haber, pues, evidentemente la participación es un elemento fundamental dentro de la elaboración de los proyectos interculturales, porque sin participación comunitaria o de los diferentes actores, pues difícilmente hablaríamos de una educación intercultural. Y uno de los puntos que yo más creo importante es la creación de espacios interculturales, como la Maloca en este caso, porque si no existen esos ambientes, esos espacios en que los estudiantes se sientan cómodos de hablar de interculturalidad, yo creo que más quedaría como un concepto, digamos, ambiguo, ¿sí? Y no se daría como esa efectividad en el discurso, más cuando pues si estamos dentro de una Maloca y hablamos de interculturalidad. Esos serían como algunos de los elementos más importantes, también pues esa colaboración interinstitucional, hacer ejercicios de evaluación permanente, y que permitan pues ser adaptadas en el tiempo, ¿cierto? Ser flexibles y adaptables en el tiempo. En conclusión, pues la propuesta de construir una maloca en la institución educativa es, pues evidentemente, es promover esa educación intercultural y fortalecer la identidad cultural de los estudiantes indígenas, porque igual, como está hoy construida la institución, pues todavía se replica, digamos, esas prácticas coloniales, lo cual, digamos, perjudica esa identidad cultural de los pueblos. Entonces, de una forma es un llamado a transformar pedagógicamente la institución, creando espacios adecuados para la promoción de la interculturalidad. Esa sería como mi presentación. A continuación pues dejo las referencias bibliográficas que utilicé y